Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús? Espero que lo estén pasando muy bien. Yo en realidad estoy muy feliz y muy contento de estar nuevamente junto a ustedes. Y siempre agradeciendo a nuestro Dios por habernos cuidado y habernos protegido hasta este momento. Y de esta manera, ya estamos empezando su programa, Momentos de Reflexión. El tema para hoy es el camino del santuario y la gracia de Cristo. ¿Sabes? Dios en su amor creó al hombre a su imagen y semejanza, después de haber creado los cielos y la tierra y todo lo que existe en esta tierra. Y después de haber creado al hombre a su imagen y semejanza, también creó a su esposa Eva. Y los puso en un huerto, conocido como el huerto del Edén. Allí en el huerto tenían una gran variedad de árboles frutales y de árboles que daban sabrosas semillas. Y en ese huerto también habían toda especie de animales, desde los más grandes hasta los más pequeñitos. Y el trabajo de Adán y Eva era cuidarlos. Por supuesto que ellos, mientras vivían en santidad, nunca vieron la muerte de un ser inocente, ni tampoco vieron la muerte de los árboles, como hoy en día los árboles se secan, las hierbas se secan. Todo era felicidad. Tenían el alimento propicio y sano para ellos, que era a base de frutas y semillas, pero su alimento no era basado en carnes como lo es hoy en día. Pero su felicidad, que está registrado en el libro de Génesis capítulo 2, duró muy poco, porque en el capítulo 3 de Génesis encontramos su terrible transgresión a la ley de Dios, cuando ellos comieron el fruto prohibido y estaban destinados a morir, a una muerte súbita. Realmente no tenían escapatoria. Y por eso es que Adán y Eva se escondieron, y cuando Dios vino buscándolos, ellos no querían responder. Y aquí encontramos entonces que ante la transgresión de la ley, el ser humano no es capaz de dar la cara a Dios. Se esconde por miedo, pero ellos sí tenían razón, porque Dios había dicho: el día que ustedes comiesen del fruto prohibido, del bien y del mal, ciertamente morirán. Y esas palabras no lo olvidaban. Por ese motivo es que se escondían debajo de los árboles, creyendo que de Dios se esconderían para siempre. Pero después que Dios los llamó, temblorosos, respondieron delante de Dios. Sabían que ese día tenían que morir. Estaba decidido su caso. Su santa ley había sido transgredida, y la transgresión de la ley es pecado, y la paga del pecado es la muerte. Entonces las esperanzas para ellos habían desaparecido. Pero Dios, en vez de destruirlos, creó un plan de salvación e instaló la gracia por primera vez. En ese día, en vez de que ellos murieran, murió por primera vez un ser inocente, un cordero, y de la piel de ese cordero que acababa de morir, Dios les hizo a ellos unas preciosas túnicas para cubrirlos de todos los males que habrían fuera del huerto, y para recordarles que ese cordero un día moriría por nosotros. El sistema de sacrificios fue trazado por Cristo mismo, dado a Adán para que tipificara al Salvador que habría de venir. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía darla. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habría conocido el hombre y tampoco las bestias o los animales. Mientras mataba a la inocente víctima, tembló al pensar que su pecado haría derramar la sangre del inmaculado Cordero de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vivido de la enormidad de su transgresión. Así está registrado en el libro de Levíticos capítulo 17, versículo 11. Y también lo dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar nuestros pecados. Y se maravilló de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Y para Adán, una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro de él y lo libró de una completa desesperación. Qué maravilloso es el amor de Dios. Le salvó la vida y le dio esperanza para un futuro mejor, tanto a Adán y a Eva y a la descendencia de ellos y a todos nosotros. Y de ahí en adelante continuarían los sacrificios hasta el tiempo que Dios sacó al pueblo israelita de la esclavitud de Egipto y los llevó por el desierto. Y cuando estaban allá al pie del monte del Sinaí,
Dios le ordenó a Moisés, diciéndole: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Está registrado en el libro de Éxodo capítulo 25, versículos del 8 al 9. Dios mismo dio a Moisés el plano de esa estructura, con instrucciones detalladas acerca de su tamaño y forma, y también los materiales que debían emplearse y todos los objetos y muebles que debían contener. Primeramente, el santuario estaba dividido. Después de la puerta principal, el atrio, y luego venía el templo, que también estaba dividido en dos partes, lugar santo y lugar santísimo. Ahora quiero hablarte del atrio. En el atrio, o también conocido como el patio, en este lugar solo se encontraban dos objetos: el altar de los sacrificios y la fuente de bronce. Ahora, primeramente hablaremos del altar de los sacrificios. La instrucción acerca de la construcción del altar de los sacrificios o altar de bronce lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 27, versículos del 1 al 8. En este lugar fueron sacrificados los animales puros, como ovejas, carneros, etc. Estos animales morían en lugar del pecador arrepentido, tras confesar sus pecados, transfiriéndolas simbólicamente sobre el animal puro. Era un símbolo de Jesucristo, pues Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo dijo el apóstol Juan en el libro de San Juan capítulo 1 versículo 29. Ahora, el profeta Isaías lo describió de esta manera con siglos de anticipación, diciendo: angustiado él y afligido no abrió su boca. Delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías capítulo 53 versículo 7. Y también el apóstol Pablo habla acerca de esto en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 11 y 12. Y también el apóstol Pedro en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Y también lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Qué difícil situación era en esos tiempos para los pecadores israelitas. No había otra salida para su transgresión, y con dolor y con mucha vergüenza tenían que traer un cordero puro y sin tacha alguna delante de Dios y de toda la congregación. Ahora, ¿ya te imaginas el pecador traer el animal y el pueblo queriendo averiguar cuál fue el motivo de su pecado? Y además vendría el ridículo y las palabrerías que no se hacían esperar. Era muy triste en esos momentos. Pero un día Dios cambiaría todo este asunto, y mediante el sacrificio de su amado Hijo, y gracias a este sacrificio, ahora para nosotros es más fácil nuestro arrepentimiento. Solo necesitamos confesar nuestros pecados a Jesús, porque Él es nuestro abogado y nuestro intercesor delante del Padre. Y ya no tenemos que pasar estas terribles situaciones de llevar un cordero por nuestros pecados y que todo el mundo se ría de que somos pecadores. Ya no, tan solo necesitamos ir delante de nuestro intercesor, que es Cristo Jesús, que está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros y abogando por nosotros. Es tan fácil de ir delante de Él si cometemos pecados, y Él está dispuesto a escucharnos sin que un ser humano tenga que escuchar nuestra confesión. Segundo mueble, la fuente de bronce. En este lugar, los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de mediar entre el pueblo y Dios, pues Dios pide santidad y pureza de aquellos que intermediaban entre Dios y su pueblo. La descripción de este objeto lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 30, versículos del 18 al 21. El agua de esta fuente y su función purificadora es un símbolo del Señor Jesús, cuya sangre era inocente y sin pecado. Está registrado en el libro de San Mateo capítulo 27, versículo 4, y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22. Jesús desea limpiar y purificarnos de nuestros pecados, también mediante el bautismo en el agua. Así lo dice en el libro de Hechos capítulo 2, versículos 38, y Hechos capítulo 22, versículo 16. Y también el apóstol Pablo dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Por ahora vamos a quedarnos aquí, y más adelante veremos la continuación del camino del santuario que nos lleva hacia el verdadero santuario celestial. Espero que este mensaje te ayude a reflexionar. Recuerda, todo esto fue hecho en favor del ser humano.
era representación del verdadero sumo sacerdote que está allá en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros.